Digo, puedo hacer un programa entero. Miren la cantidad de notas que tomé de las cantidades de aberraciones que dijo. Voy a tratar de hacerlo de modo articulado para, digamos, mostrar la falacia y la violencia que trata de esconder dentro de ese buenismo, porque dice, habla de la, digamos, de la solidaridad, de lo bueno, de la patria, digamos, todos mecanismos por los cuales, digamos, los políticos buscan estafar al sector privado. Primer punto, dice el estado de bienestar, como si fuera algo bueno el estado de bienestar. El estado de bienestar es una cosa aberrante. Y voy a explicar por qué. Milton Friedman decía, justamente en el libro Libres para elegir, digamos, que escribió junto a su mujer, Rose Friedman, o Rose Directors, como ustedes prefieran. Director era su apellido de soltera, y era hermana de Aaron Director, quien era el director del departamento de Chicago, digamos, en aquellas épocas, donde Friedman estudió, y en la primer clase los ordenaron por orden alfabético y le tocó justamente al lado de la que después fuera su mujer. Entonces dicen, hay 4 formas de gastar. Uno puede gastar el dinero de uno o el de otros, y puede gastarlo en uno mismo o en otros. Dice, ¿cuál es la mejor forma de gastar? La mejor forma de gastar es gastar el dinero de uno mismo en uno mismo. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto me costó generarlo, cuánto esfuerzo tuve que hacer para obtenerlo, y al mismo tiempo no hay nada mejor que yo para determinar en qué lo quiero gastar, porque yo mismo conozco mis preferencias y nadie conoce mis preferencias mejor que yo. Por lo tanto, la maximización, ¿sí?, del beneficio, si ustedes quieren decirlo de alguna manera, es justamente gastar el dinero de uno mismo en uno mismo. Ahora, por ejemplo, uno puede gastar el dinero de uno en otros. Ejemplo, cuando uno hace un regalo. Cuando uno hace un regalo, trata de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimiza el costo. Después, por ejemplo, hay otras situaciones que es gastar la de otros en uno. Bueno, esto puedo contar, por ejemplo, la cantidad de personas que me he encontrado en aeropuertos, digamos, que cuando viajaban por la compañía viajaban en primera y le parecía una aberración viajar en el gallinero y después encontrarlos con la familia yendo en el gallinero. Es decir, cuando se gasta la de otro, se despilfarra. Entonces, ¿cuál es la forma más irresponsable? La peor forma de gastar es gastar el dinero de otros en otros. Eso que se llama estado de bienestar, en realidad, se debería llamar estado del malestar. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna conciencia, ¿sí?, de lo que verdaderamente cuesta ganar ese dinero, generarlo. No tienen ni la más pálida idea. Lo único que hacen es levantar las manos y meternos la mano en el bolsillo del sector privado, que es el único que genera riqueza, porque el Estado lo único que genera es pobreza. Entonces, por lo tanto, no hay tal cosa como un estado de bienestar. Se debería llamar estado de malestar, porque además tampoco es cierto que gasten bien. Tampoco es cierto que la plata llegue a donde supuestamente tiene que llegar, al margen de todo lo que roban. Si no, les puedo explicar lo que es el caso de Argentina. Hay un estudio del BID que muestra que la ineficiencia técnica del gasto público en América Latina es la peor del mundo. 4,4% del PBI. Argentina, por ejemplo, tiene ineficiencia técnica 7,2%. Y en el concepto de filtraciones, robo, ¿sí?, tiene 5 puntos del PBI. Es decir, por ejemplo, el año pasado Argentina podría haber dado toda la asistencia social sin dar un solo peso de emisión monetaria, ¿sí?, si los políticos hubieran dejado de robar. Es decir, digo, ese modelo yo ya lo conozco, se aplica en Argentina, digamos, de ser el país más rico del mundo, entramos 70 en la pandemia y hoy estamos 120, es una cosa verdaderamente demencial. Por lo tanto, digamos, primero que le diría a esta señora, mire, no hay tal cosa como el estado de bienestar, se debería llamar estado de malestar, porque no hay nada más imbécil, ¿sí?, que gastar el dinero de otros en otros, porque dice, los impuestos son bajos. A ver, digamos, discúlpeme, los impuestos son un robo, los impuestos son una rémora, ¿sí?, de la esclavitud, si es una traba mental, ¿sí?, digamos, o física, digamos, sobre algo que viene de la esclavitud, que tiene que ver justamente que cuando un reino ocupaba a otro, le cargaba las cargas de la guerra y era, digamos, impuestos. O sea, es algo que se paga violentamente, es un acto violento, es un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, son un robo. Es más, o sea, de hecho, el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar enfrenta a la persona, toma el riesgo, sí, puede ser golpeada, puede ir a la cárcel, sí, y además es aleatorio. En cambio, digamos, el Estado es el ladrón
digamos, estacionario, está siempre, me roba siempre. Le propongo a la gente, sí, que haga, al público, que haga esta cuenta. ¿Cuánta plata perdieron a lo largo del año pasado con robos, digamos, comunes? Y fíjense toda la que se lleva el Estado, toda la que ponen en impuestos, para ver cuántos son robados. Pero no solo eso, digamos, porque en el fondo, digamos, en algún sentido, cuando dice que es bajo la presión fiscal, entonces quiere decir que entonces hay algo así como una presión que es baja, hay una que es alta, sí, y hay alguna que es óptima. Y eso también es una aberración, y eso hay que desterrarlo también. No existe, digamos, el impuesto óptimo porque es un robo, y vamos a explicar por qué. ¿Sí? O sea, en realidad es un acto violento. Supongamos lo siguiente, ¿estamos todos de acuerdo que la vida es buena? Algunos. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo que matar está mal? Sí. Bueno, entonces, según estas teorías de valor medio, quiere decir que la tortura es algo fantástico. Y porque, digamos, debe haber un nivel de tortura óptimo. Por favor, señora, no hay nivel de tortura óptimo. El robo es malo, ¿sí? Y hay que entenderlo así. El Estado es el enemigo. Eso que usted, digamos, por ejemplo, dice en un momento, es impresionante. El Estado, digamos, o sea, salva vidas. Eso es falso. Eso es falso. Les voy a comentar el caso de Argentina. Digo, en Argentina sí se postulaba esto del Estado te cuida, el Estado te salva, el Estado esto, el Estado el otro. Entonces, digamos, el presidente Alberto Fernández de Kirchner, alias el títere / el fantoche, dijo que él se iba a ocupar de cuidar la salud. Bueno, y entonces, digamos, destrozó la economía. Argentina fue la economía que más cayó del G20. Argentina, por ejemplo, cayó el triple que el resto del mundo. Argentina llegó a tener la tasa de desempleo bien medida, corrigiendo el efecto desaliento en el 29%. Argentina tiene 42% de pobres y en aumento. Argentina tiene 11% de indigentes. O sea, en Argentina hay 5 millones de personas. En el país de los alimentos, que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, ¿sí? Hay 5 millones de argentinos que no comen, gracias a estas ideas brillantes del Estado presente, ¿sí? Pero no todo termina ahí. ¿Por qué? Porque Argentina, digamos, en ese desastre económico, decía, bueno, ¿cómo nos fue en salud? Terminamos entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Si Argentina hubiera hecho las cosas como un país promedio, Argentina hubiera tenido 10.000 muertos por COVID y tuvo el año pasado 40.000. Quiere decir que el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner terminó siendo un gobierno asesino que mató a 30.000 argentinos. ¿Y por qué mató a 30.000 argentinos? Porque no testeó, porque no vacuna ahora. Entonces, como no quieren dejar de robar, ¿sí? No testean, no vacunan, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, los argentinos mueren, ¿sí? De manera estrepitosa. Es decir, con lo cual es falso que el Estado cuida a alguien, el Estado no cuida a nadie. ¿Sí? El Estado es una máquina de matar. Pero no solo eso. No es cierto, digamos, que el Estado salve empleos. Eso es falso. Porque cuando, por ejemplo, dicen, no, la obra pública genera, digamos, puestos de trabajo, por ejemplo. ¡Es mentira! Eso es falso, eso es una falacia, porque ¿con qué se financia esa obra pública